Kaixo, ni Eider Manso naiz eta Bexeneko pertsona departamentuan lan egiten dut. Bexen osasunaren sektorean murgilduta dagoen kooperatiba bat da eta gure egunerokotasunean produktu medikoak fabrikatzen ditugu. Egun batean dei bat jaso nuen, Egonek deitu zian eta esan zian kaixo Egone naiz eta emaktibatik deitzen zaitut eta nik galdetu nuen eta zer den emaktiba, ez da inoiz ez nuen emaktibataz ezer entzun. Eta esan zian, gelditzen gara bileratxo bat egiteko eta orduan kontatuko dizut. Eta bale, eta orduan egia da, bileratxo batera konbokatu zen idatela eta bilera horretan agertu zen Egone eta zu Nerea. Eta pixka bat komentatu zen idaten zer den emaktiba eta ikusi nun gure errealitatearekin bat zetorrela, alde batetik errespontsabilitate sozial horrekin lotuta zegoelako eta beste aldetikan emaktibak lan egiten dudulako emakumearen insertzioaren inguruan eta gure produkzioko ehuneko gehiena emakumeak direnez, iruditzen zitzaigun oso iniziatiba ona guk enpresa bezala parte hartzeko. Nosotros hemos participado en 2 actividades voluntarias con Emaktiva. Esas actividades, la verdad, que han sido para nosotras súper interesantes. Hemos aprendido mogollón, ya que hemos conocido diferentes realidades, hemos conocido diferentes mujeres y para nosotros ha sido muy enriquecedor. ¿Qué hemos hecho en estas actividades? Pues sobre todo les hemos ayudado a cómo preparar una entrevista, cómo hacer un currículum y hemos trabajado muchas cosas. De ellas también gestión emocional, cómo hacer esa gestión emocional. Entonces, la verdad que han sido sesiones muy divertidas donde hemos aprendido un montón y la verdad que hemos estado súper a gusto. Entonces, también abiertas a poder seguir y así aportando nuestro granito a la sociedad y sobre todo a estas mujeres de Emaktiva. En otras acciones que también hemos participado con Emaktiva ha sido en el momento que hemos tenido alguna oferta abierta y les hemos mandado un poco nuestra oferta y ellas rápidamente nos han contestado y nos han mandado un montón de currículums donde nosotros hemos hecho selección y hay mujeres de Emaktiva que han empezado con nosotros a trabajar y la verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya que lo que más hemos valorado de todo esto ha sido que la contestación rápida que han tenido, ¿no? Al final cuando nosotros publicamos una oferta es porque realmente tenemos una necesidad y al final nos gusta cubrir esa necesidad lo antes posible, ¿no? Y entonces que vosotras hayáis contestado tan rápido y sobre todo hayáis entendido tan bien nuestra necesidad y nos hayáis mandado unos currículums que puedan satisfacer esa necesidad que nosotros tenemos, pues la verdad que se agradece mucho, sobre todo porque los perfiles sí han dado con la necesidad real que teníamos. Como he dicho, Bexen es una cooperativa, en nuestras raíces, en nuestros valores está la responsabilidad social, ¿no? Nosotros al final, nuestro fin es la transformación social y para ello nos gusta contribuir en esa parte social, ¿no? Entonces para nosotros Emaktiva, aparte de ser un pacto de trabajo, es ya un pacto de responsabilidad, ¿no? Sobre todo, además, porque estamos hablando del colectivo de las mujeres. Nosotros en Bexen también tenemos un comité de igualdad, donde solemos hacer un montón de iniciativas para el colectivo de la mujer, de las mujeres, y por eso, qué bien que también Emaktiva puede entrar dentro de nuestras iniciativas, ¿no? Del comité de igualdad para poder llevar a cabo estas iniciativas a este colectivo en concreto, ¿no? Entonces, aparte de ser, como he dicho, aparte de ser una relación laboral, que también tenemos esa relación de esa responsabilidad social, ¿no? El poder ayudar a este colectivo de las mujeres a que puedan tener un impacto mayor en el mundo laboral. Gure helburua Emaktibarekin lanen jarraitzea, guretzako oso garrantzitsua da Emaktiba gure bizitzetan egotea eta gure egunerokotasunean egotea. Azkenean asko ikasten dugulako eta gure errespontsabilitate sozialeko balio hori aurrera eraman dezakegulako, horregatik lehen esan dudan bezala akzio voluntario akzio horietan oso ondo pasatzen dugu, guretzako oso garrantzitsuak dira, asko ikasten dugu akzio hauetaz eta horregatik horiekin jarraitza gustatuko litzaiguke
hemen oferta jarraituko dira egoten, eta horregatik jarraituko ditugu ofertak ematen eta gure beharrak asatzeko nahiarekin zuen emakumeen kurrikulumak berriz guri bidaltzen eskertuko genuke ere bai, eta horiek izango dira guretzako jarrituko ditugun hildoak, ez da, hemendik aurrera akzio voluntarioak eta kurrikulum bitarteko erlazio hori. Por supuesto, recomendaría que otras empresas puedan vivir la experiencia EMActiva, como he dicho anteriormente, porque es una experiencia muy enriquecedora. Tú, como persona trabajadora de empresa, aprendes un montón, conoces a un montón de realidades, puedes al final aplicar ese valor de la responsabilidad social, puedes tener unas necesidades puntuales en la empresa, la cual en X momento las puedes solucionar gracias a EMActiva, ¿no? Y sobre todo tener esa tranquilidad de que hay una persona detrás recibiendo nuestras ofertas e intentando mandar los currículums los que mejor se pueden adaptar a cada necesidad, ¿no? Entonces, bueno, pues al final se agradece todo eso y por ello seguiremos trabajando con EMActiva.